Bienvenidos al curso de métodos numéricos. Hoy vamos a ver la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias mediante los métodos de Euler y Runge-Kut. Bueno, en la clase pasada hemos visto la solución de una sola ecuación diferencial ordinaria mediante uno de los dos métodos vistos, que era Euler y Runge-Kut de cuarto orden. Hoy vamos a ver lo que es la solución de un sistema de ecuaciones, porque muchos problemas prácticos en ingeniería y en la ciencia requieren solucionar sistemas de este tipo de ecuaciones. Estamos hablando de ecuaciones simultáneas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de n ecuaciones donde cada y sub i corresponde a una variable determinada que depende del tiempo, al ser una ecuación diferencial ordinaria. Y por ejemplo, la y sub 1 sería una función 1 que depende tanto del tiempo como de las otras variables. La y2, que sería la segunda variable que depende del tiempo, estaría determinada por una función 2 que depende también del tiempo, pero también de las demás variables, y así sucesivamente. Es decir, en un sistema de ecuaciones simultáneas, las cuales dependen una de la otra para poder solucionarse. Entonces vamos a ver los dos métodos aplicados a este sistema de ecuaciones. Miramos este ejercicio, dice lo siguiente. Resuelva para la velocidad de la posición de un saltador de bungee en caída libre mediante el método de Euler. Asuma que en tiempo cero, x y b, o sea, la posición y la velocidad valen 0. Aquí vemos algo particular. Como es un sistema de ecuaciones diferenciales, en este caso dos ecuaciones, para cada ecuación nos deben dar una condición inicial. Es decir, debemos saber en un tiempo conocido inicial, que en este caso es en un tiempo 0, cuánto valen las dos variables en ese tiempo. Y nos dice que integremos, es decir, solucionemos las ecuaciones mediante el método numérico de Euler hasta un tiempo de 10 segundos con un paso de 2 segundos. Es decir, este es el h. Tome la aceleración de la gravedad como 981 metros sobre segundo cuadrado y la masa del saltador como 68.1 kilogramos con un cociente de arrastre, que es este C sub d que está acá, de 0.25 kilogramos por metro. Estas serían las ecuaciones. En este ejercicio en particular nos dieron la solución analítica para comparación, pero recuerden, normalmente no se tiene esa solución. Entonces, lo que uno asegura para tener una buena solución es escoger un h con un valor bajo. Bueno, entonces vamos a solucionar este ejercicio con los datos que nos dieron. Entonces vamos a Excel, vamos a abrir un libro nuevo y acá entonces vamos a solucionar. Primero que todo vamos a colocar la constante h, que en este caso es 2 segundos. Luego tenemos el contador de iteraciones, que arranca en 0 y va de 1 en 1. Luego tenemos el tiempo, que arranca en 0 segundos y se le va a sumar el tiempo anterior más el h, pero el h con una constante, es decir, la celda en la que está ubicado el valor de h, que es el paso en el tiempo, pues. Ese sería el tiempo, y ya luego miramos las variables. Entonces, en este caso tenemos dos variables, x, que es la primera, y b, que es la segunda. Recuerden, tenemos en ese caso dos ecuaciones diferenciales ordinarias de este estilo. Bueno, entonces, antes de copiar las ecuaciones, regresemos aquí al sistema de ecuaciones. Bueno, no, pero no este, sino... Bueno, acá directamente, mejor. Entonces, aquí tenemos que la primera variable va a estar definida por la primera función. Entonces, es decir, en este caso la primera variable es x, este sería y sub 1, y la función sería, en este caso, solamente v, es decir, esta función no depende ni del tiempo ni de la propia x. Recordemos, aquí está en forma general, por ejemplo, la primera función depende de y1, y2 y yn. Pero en este caso en particular, esta función solamente depende de y2, o sea, la segunda variable. No siempre, obviamente, debe depender de todas las demás variables y del tiempo. En este caso, por ejemplo, ninguna de las dos ecuaciones depende del tiempo, ¿sí? A diferencia pues, de los ejercicios que hicimos la vez pasada. Y en este caso, la primera variable solamente depende, o la función 1 solamente depende de la segunda variable, y esta función 2 solamente también depende de la segunda variable. Bueno, entonces volvamos a Excel.
Entonces tenemos la primera variable va a ser xy más 1. Recuerden el método de Euler, lo que va a hacer es hacer una predicción del valor en el tiempo, en un tiempo pues posterior al inicial. Bueno, entonces aquí calcularíamos el xy más 1. Aquí sería la función 1. Recordemos, entonces en este caso solamente depende de la velocidad. Solamente voy a colocar v. Si dependiera de los tres parámetros sería entonces del tiempo, variable 1 y variable 2. Esa sería como la forma general de la función. ¿Sí? Vamos a colocarla aquí con nuestro índice. Esa sería la forma general, volvamos acá, de la función 1. ¿Sí? O sea que la variable 1 dependería de tiempo y de las otras variables. Esa sería la forma general, pero recuerden que eso depende del problema. Entonces en este problema en particular, esta función 1 solamente depende de b, es decir, solamente depende de la variable 2. Entonces en este caso, esta función no depende de ninguno de estos dos. Bueno, entonces vámonos al programador, a Visual Basic, vamos a insertar un módulo y vamos a llamar function, vamos a llamar Euler 1. Y Euler 1, repito, solamente depende de b. Entonces Euler 1 va a ser igual, volvamos a la ecuación, Euler 1 va a ser igual a b, que esta la función 1 está igualada solamente a b. Entonces en este caso, esto sería igual a b. Listo. Luego tenemos entonces b sub i más 1, que es la segunda variable. Sería esta. De nuevo, entonces la segunda variable va asociada a la segunda función, que la vamos a llamar f2. Y digamos, de forma general sería, dependiendo de t y de la primera variable y la segunda variable. Esta sería la forma general de la función 2. Entonces, de nuevo, nos fijamos, esta es la función 2. Esta función en particular solamente depende de b, es decir, de la segunda variable. Entonces, en este caso, esta función no depende ni del t, ni de b, ni de x. Entonces, en Visual lo que hacemos es crear una función que la voy a llamar Euler 2, que va a ser la segunda función. Y en este caso también solamente depende de la velocidad. Entonces, Euler 2, bueno, pero no, antes de escribir Euler 2, esta función sí que tiene constantes, va a ser igual a g menos e sub d sobre m por b al cuadrado. Entonces depende de tres constantes. Primero vamos a crear las constantes, la gravedad 981. Entonces acá, primero creamos la gravedad como 9.81. Recuerden que acá no se puede colocar unidades directamente. No se pueden unidades directamente. Pero si queremos, se puede colocar comentarios, pues como se hacía en las otras sistemas de programación, ¿sí? Con los símbolos pues, que les indico ahí. La otra variable es eso de que es 0.25. Bueno, recuerden que en este caso todo debe estar en las mismas unidades para que la solución tenga sentido. En este caso, pues la gravedad está en metros sobre segundo cuadrado, el cociente de arrastre está en kilogramos sobre metro, en mi sistema de unidades, por tanto la masa va a estar en kilogramos, como está acá. Y obviamente el tiempo en segundos. Bueno, entonces eso es de 0.25 y la masa es 68.1. Una vez creadas las constantes, ahora sí podemos definir la función Euler 2, que va a ser igual a la gravedad menos c sub d por la velocidad al cuadrado sobre m. Entonces menos c sub d por la velocidad al cuadrado dividido m. Entonces ahí ya definimos Euler 2. Ahora sí cerramos y volvemos a Excel. Y ya tenemos entonces todas las celdas para definir. Entonces lo que sigue primero es colocar la condición inicial, que es esta fila que estoy resaltando. Esto es en el tiempo 0. La condición inicial tiene que darle al ejercicio, si no, no tiene solución. Entonces aquí tenemos que asuma que en un tiempo 0, tanto x que la posición como v que la velocidad vale 0.
En este caso, en tiempo 0, esto vale 0 y esto vale 0. Bueno, luego calculamos la función 1, recordemos, la función 1 es a lo que está igualada la ecuación diferencial. Esta sería la función 1, esta sería la función 2, que ya la creamos pues, en Excel, en Visual. Entonces la función 1 la llamamos Euler 1. Euler 1. Y recordemos que solamente depende de la velocidad. Entonces sería solamente con este valor de acá. Bueno, acá lo borré, pero este es 0. Entonces, este Euler 1 solamente depende de la velocidad. Entonces, escogemos el valor de la velocidad en el tiempo 0, que es f2, la celda f2. Y la función 2, que la llamamos Euler 2, también solamente depende de la velocidad, es decir, depende de este valor, f2. Ya tenemos la posición inicial, la velocidad inicial y la función 1 evaluada en la posición inicial y velocidad inicial. Y la función 2 evaluada en la posición inicial y velocidad inicial. Pero en este caso, pues estas dos funciones solamente dependen de la velocidad, entonces se calcula pues más rápido y más fácil. Bueno, luego, entonces, escribimos la ecuación de Euler. Recordemos la ecuación de Euler, está acá al inicio. Siempre el valor de la variable que sigue va a depender del valor anterior de la variable más la función evaluada en el punto anterior de la variable por h, independiente de cuál variable sea, ¿cierto? Si es un sistema de ecuaciones, entonces para cada ecuación se aplica este tipo de estimación de Euler, simplemente que digamos que si esta es la primera variable, aquí se utilizaría la primera función, y cuando esta sería la segunda variable, esta sería la función 2, tercera variable, función 3 y así sucesivamente. Bueno, entonces, vamos acá, entonces sería igual, valor anterior de la variable que es este, más función anterior de la variable, pero la función anterior, recordemos, asociada a la primera variable, es decir, f1, por h, y el h lo colocamos como una constante. La velocidad que sigue sería igual entonces con la misma ecuación, sería el valor anterior de la velocidad más la función anterior asociada a la velocidad, que es la función 2, por h, y la h como una constante. Luego emparejamos las celdas, calculamos de nuevo f1 y f2 para el tiempo 2, y el ejercicio nos pide que resolvamos hasta 10 segundos. Vamos a ver. Hasta t igual a 10 segundos, sí. Entonces, simplemente ya como escribimos la ecuación acá de f1 y f2 y aquí la ecuación de Euler para x y para v, simplemente arrastramos hasta 10 segundos. Y esa sería la solución. Bueno, entonces, acá, repito, nos dieron la solución analítica, así que lo pueden comparar posteriormente. Aquí sería la solución real analítica. Cuando les digo, normalmente uno no tiene la solución analítica, sino que uno aplica el método numérico con el fin, obviamente, de no hacer la solución analítica, porque en muchos casos es muy compleja. En este ejercicio en particular está sencillo, pero en otros casos es más complejo. Entonces tenemos que el x calculado con Euler, por ejemplo, para 10 segundos nos da 305.0244. Sí, ahí está aproximado. Pues con menos cifras me refiero, porque está igual, exacto. Y la velocidad en 10 segundos 51.31.23. Sí, ahí está. Lo colocamos con las mismas cifras significativas. Ahí tenemos pues la solución. Bueno. Entonces, esa sería la solución. Ahora vamos a hacer la gráfica. Entonces, en este caso tenemos dos variables que dependen del tiempo. Nos pedían la integración en el tiempo, es decir, hallar la solución con el método de Euler, que es esto. Entonces vamos a graficar. Recordemos, las variables son x y velocidad. Entonces primero grafiquemos posición contra el tiempo. Entonces nos vamos a insertar
gráficos, escogemos dispersión y vamos a hacerlo con línea suavizada. Entonces ese sería el gráfico de la posición. Entonces vamos a colocar aquí títulos del eje para que se entienda mejor. Entonces simplemente acá en agregar elementos de gráfico nos vamos a título de eje, buscamos horizontal primario, ahí me resalta el título y aquí vamos a colocar tiempo, ¿cierto? Y este tiempo va a estar en segundos. Bueno, obviamente hasta 10 segundos. Podemos restringir los límites. Entonces le damos formato al eje y en el límite máximo le damos 10. Eso es. Entonces para que nos quede entre 0 y 10 segundos. Ahora en este eje, entonces vamos a colocar también un título. Título de eje. Vertical primario. Acá vamos a tener X, que es la posición, y esto está determinado en metros. Entonces tenemos X en metros y tiempo en segundos, y esta sería repito, la integración. La integración de esta ecuación, ¿cierto? Si uno integrara estas dos ecuaciones, la solución para X es esta. Bueno, pero vamos a agregar la otra en esta misma gráfica, ¿sí? Porque damos la evolución de los dos a la vez en el tiempo. Entonces, lo que hacemos es, voy a bajar esto un poquito, es agregar una serie. Entonces nos paramos acá en la gráfica, le damos clic derecho, seleccionar datos. Bueno, a esta serie vamos a darle el nombre, vamos a decirle modificar, vamos a colocarle X, ¿sí? Que sepa que es X es la posición. Vamos a agregar otra serie, a la otra serie le vamos a llamar V, que es la velocidad. Valores de X de la segunda serie. Para la segunda serie vamos a graficar entonces la velocidad contra el tiempo, es decir, X no cambia, aquí va a ser los mismos tiempos, que es este. Y los valores de Y serían los valores de la velocidad, que son estos. Le damos a aceptar y aceptar. Vamos a agregar la leyenda. Vamos a agregar el elemento de gráfico, leyenda. Vamos a colocarlo aquí a la derecha. Simplemente lo voy a mover. Lo voy a poner acá. Entonces, obviamente, el azul es la posición y el naranja es la velocidad. Ahora, aquí vemos una situación que nos presenta con un sistema de ecuaciones diferenciales. Cuando practicamos las dos variables a la vez, que repito es bueno para saber, por ejemplo, dónde se intersectan, ¿cierto? Cómo varía una con respecto a la otra, etcétera. Lo aconsejable es, obviamente, escoger un solo eje Y para cada variable, es decir, las dos variables comparten la misma X, que en este caso es el tiempo, pero el valor de Y son muy distintos, ¿cierto? Porque en este caso, para la X es metros y para la Y es metros sobre segundo. Además que, como vemos en este caso, los valores de X son mucho mayores que los de V, por tanto, la curva de V no se entiende tan fácil, es decir, los valores de V son tan pequeños que uno no alcanza a ver bien cómo es la variación de la variable, ¿cierto? En este caso, pues de la velocidad. Entonces, para eso vamos a utilizar un segundo eje Y, ¿sí? O un eje Y secundario. Entonces, lo que hacemos es nos paramos en la curva que queremos agregar el segundo eje secundario, le damos clic derecho, otra vez la seleccionamos, le damos clic derecho y nos vamos a seleccionar datos. No, en este Office no, vamos acá, dar formato de serie de datos. Bueno, vamos acá un segundo. Bueno, aquí tenemos los valores. Acá, donde dice opciones de serie, trazar serie en, por defecto está en el eje principal, que es este, repito, el eje Y principal. Pero vamos a escoger el eje Y secundario, ¿sí? Y le damos, cerramos. Entonces, como se pueden fijar acá, la variable de la velocidad, que es la curva naranja, ya está asociada a este segundo eje Y.
que va entre, obviamente, entre 0 y 51, que son los valores de la velocidad. Entonces, esta solución está asociada, o esta variable está asociada a este eje secundario, pero las dos están asociadas al mismo eje X, que es el tiempo. Entonces, de esta forma, podemos ver exactamente cómo es la forma de la ecuación, ¿cierto? Como la variación, y podemos ver como la interacción entre las dos variables. Por ejemplo, en este caso, esta velocidad, repito, no es que aquí el valor sea menos 50, sino que los valores de la velocidad hay que leerlos en el segundo eje, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo acá, lo que hicimos ahora de agregar un título del eje, y nos vamos vertical secundario. Entonces acá me coloca, siempre tengo que correr esto, me coloca el título del eje, entonces aquí podemos colocar velocidad, y esta va a estar en metros sobre segundo. Entonces, la naranja acá, este valor en 0, obviamente en 0 vale 0, entonces si nos venimos acá vemos que la variable ahí vale 0. Bueno, entonces de esa forma podemos ver la variación de las dos soluciones, ¿cierto? Las dos variables con el tiempo, cada una asociada a un eje y distinto. Eso sería por el método de Euler. Bueno, ahora vamos a repetir la solución, pero mediante el método de Runge-Kutta. Bueno, entonces, vamos acá. Esta sería la solución pues como tal. Y si quieren, repito, comparar con la solución analítica, lo pueden hacer ingresando esta ecuación en Excel, que es la solución real, y comparan los valores. Por ejemplo, en este caso, hay errores relativamente muy altos. Por ejemplo, en X el error es muy alto, en Y el más alto es de 10, pero sigue siendo muy alto. Obviamente, para bajar este error, como se hizo la vez pasada, lo que se hace es disminuir el H. Entonces, con un H, por ejemplo, de 0.1, este error es bastante pequeño y aceptable. Bueno, entonces ahora vamos a hacer la misma solución, pero mediante el método de Runge-Kutta. Entonces, aquí tenemos la misma ecuación y vamos a hacer la solución con Runge-Kutta. Bueno, entonces, recordemos las ecuaciones de Runge-Kutta de cuarto orden. Utiliza 4 constantes por variable. Estas serían las ecuaciones para una sola variable, como lo hicimos en la clase pasada. Pero al estar con un sistema de ecuaciones, obviamente, siempre va a haber 4 constantes por ecuación, o sea, por variable. Entonces, lo que vamos a hacer, las voy a copiar acá. Voy a borrar esto acá. Lo que vamos a hacer es definir un caso IJ. Ahora, ¿por qué vamos a definir caso IJ? Porque las constantes van a depender tanto de las constantes anteriores, pero también de las variables anteriores. Es decir, cuando hablamos de un caso IJ, vamos a colocarlo acá, y hace referencia, bueno, la I minúscula, perdón, acá, eso, y hace referencia a el número de la constante. Y J hace referencia a la función. ¿A qué me refiero a esto? Que si hablamos, por ejemplo, de un K1, 1, hace referencia a la primera constante de la primera función. Entonces, vamos a verlo aquí de forma general. El caso de J debe ser una función que depende de T sub I, Y1, bueno, aquí hay unos problemitas con eso, es Y1. Vamos a sacar esto de acá. Bueno, vamos a borrarlo acá, ya borro. Bueno, entonces depende tanto de Y1 como de Y2. No quiere.
Bueno, Y2, Y3, etcétera. Bueno, aquí no me dejó. Listo. Bueno, en fin. Cada constante depende del tiempo de Y1 y Y2 y de las Y que sea. Si son dos funciones, sería de 2Y. Entonces, repito, Y sería el número de la constante y J la función. Entonces, ya no vamos a tener un K1 solamente, sino que vamos a tener un K11. Entonces, el K11 es referencia a constante o la primera constante de la primera función. Entonces, la K11 se debe calcular en la función 1. Lo voy a poner acá como un subíndice. Mejor así, función 1. Entonces, vamos acá. A ver, otra vez, seleccionamos esto. Entonces, la K11 dependería de la función 1. Entonces sería igual a un T, depende del tiempo. Forma general, colocámoslo así. Depende de un Y1 y depende de un Y2. Voy a colocar esto así. No, otra vez. Seleccionamos esto. Yes, y depende de un yes, eso es. Entonces, la constante 1, 1 sería la primera constante en la primera función, por eso está aquí, venía la primera función. Y de las variables t es y1, y2. Si fuesen tres variables, sería y3 y así sucesivamente. Ahorita hacemos una con tres variables. Entonces, esta sería la k11. Pero entonces, si hay un k11, debe haber un k12. Es decir, una primera constante de la segunda función. ¿Sí? Entonces, la K12 se define de forma igual que la K11, es decir, va a depender del tiempo Y1 y Y2, pero ya en la función 2. ¿Sí? Entonces sería la K12. Ahora la K21, que sería, voy a borrar esto, vamos a hacerlo aquí de una vez así mejor, voy a borrar esto, voy a colocarlo así, eso es. Entonces la K21 hace referencia a la segunda constante de la primera función, ¿cierto? Que sería la misma forma que vimos la vez pasada, que es esta, pero repito, ya no en una sola función, sino que en este caso hay que definir en qué función estamos hablando. Entonces, en este caso sería la función 1. ¿Por qué la función 1? Por este 1 de acá, ¿cierto? Porque la función 1, recuerde, K11 la función 1, K21 la función 1, pero esta sería de la segunda constante de la función 1. Entonces, sería de esta forma como está acá, es decir, el tiempo, vamos a colocar en general, tiempo más un medio de h más, que ya no es y, sino vamos a colocarlo como y1 más un medio de la K anterior. Ahora, ¿cuál es la K anterior? Entonces, cuando hablamos de y1, estamos haciendo referencia a la primera función. Recordemos, vamos acá. Esto es lo que queremos solucionar. De nuevo la misma ecuación de ahorita, pero esta es la y1 y esta es la y2, ¿cierto? Entonces, t más un medio de h, coma, y, pero el y sería y1 más un medio de k1, 1. Porque recordemos, si hablamos de y1, estamos hablando de la primera función. Entonces, al hablar de y1, tenemos que usar la constante anterior, pero de la primera función. Esa es la k11 por h. Coma, sería esto mismo. Pero aquí ya sería la y2, segunda variable. Y acá ya no sería la k11, sino la constante anterior de la segunda variable, que sería la k12. Entonces, esa es la clave de la solución pues con Runge-Kutta, que no se les pueden olvidar, ¿cierto? O no se les puede olvidar, mejor. La primera variable está asociada a la primera constante de la variable 1, ¿sí? Que es K1. La segunda variable está asociada a
la primera constante de la variable 2, que es K1, 2. Pero las dos, como está acá, depende, pues, o es la misma expresión, ¿cierto? Un medio de la constante por h. Y2 más un medio de la constante por h, o Y1 más un medio de la constante por h. Bueno, eso sería K2, 1. Ya tendríamos la segunda constante de la primera función, pero necesitamos la segunda constante de la segunda función. Entonces aquí vamos a tener K2, 2. Entonces en el K2, 2 va a ser la función 2, pero esto no cambia, ¿sí? Es decir, el tiempo va a ser la misma expresión, y1 sigue siendo función de la constante anterior de la primera variable de K1, 1. Es decir, independiente de que aquí sea la segunda constante de la segunda función, aquí no podemos cambiar a la segunda función, porque y1 siempre va a estar asociada a la constante anterior de la función 1. O sea, y1 va a estar asociada a K1, 1, y2 va a estar asociada a K1, 2, y así sucesivamente. Bueno, ya teníamos las segundas constantes, vamos para las terceras, entonces vamos a tener un K3, 1, y en este caso, de la misma forma, vamos a tener acá, bueno, la vamos a copiarla mejor acá, para ahorrar tiempo. La K3, 1, entonces sería esta misma forma. Recordemos, en la función 1, porque la primera función, tiempo es la misma variable t más un medio de h, y1 más un medio de k, pero aquí ya la k anterior, y la k anterior de la primera variable es esta, que es la K2, 1. Entonces acá sería K2, 1. Y aquí, como es y2, la constante anterior de la segunda variable es esta, que es la K2, 2, entonces aquí es 2, 2. ¿Sí? Pero tiene la misma expresión. Lo mismo con la tercera constante para la segunda variable, es decir, la K3, 2, sería lo mismo, pero en la función 2, no se les olvide. K3, 1, o sea, las primeras funciones asociadas a F1, las segundas funciones asociadas a F2. Bueno, y tiene la misma expresión. Y por último tenemos la K4, 1, que va a ser entonces, en este caso, aplicada a la función 1 de t más h y1 más la constante anterior en y1. Entonces la constante anterior en y1 es 3, 1, sería K3, 1 por h, pero en este caso también depende de otra función, entonces sería coma. Aquí ya sería y2, y aquí sería la constante anterior de la segunda variable, que es esta, entonces sería 3, 2, h. Y estas serían las 8 constantes. Recordemos, por cada ecuación 4 constantes. Entonces en este caso tenemos 8. Colocarlas aquí que se vean todas completas. Estas serían las 8 constantes. Bueno, entonces vamos a colocarlo en Excel. Vamos a Excel. Vámonos a programador, Visual. Vamos a crear entonces función con n. Ejecuta 1. De nuevo estamos haciendo las mismas ecuaciones. Esta solamente depende de la velocidad. Entonces run ejecuta. Recuerden, probamos acá. Esta es la forma general para un sistema de dos ecuaciones. Pero obviamente el sistema general uno mira de qué dependen las variables. Entonces voy a copiarlo esto acá. A copiarlo. Entonces para el ejercicio que estamos haciendo actualmente, la función 1 solamente depende de la y2, ¿cierto? Entonces en este caso en particular, la función 1 solamente depende de y2. O sea, esta sería así. Bueno, la borro acá, pero entonces esta solamente sería así, y2. ¿Sí? Solamente depende de y2. Y la función 2, de nuevo, solamente depende de y2. Entonces, en este caso, las ecuaciones solamente dependen de la velocidad, entonces serían así. Entonces, lo mismo acá. Acá podemos borrar, esto no va. Solamente depende de y2, sería así. Esto no va, solamente depende de y2. Esto no va. Esto no va.
y esto no va. Entonces, en este caso, para este ejercicio particular, estas serían las ecuaciones, solamente depende de Y2. Bueno, entonces volvamos acá a programador. Entonces, RU ejecuta 1 es igual a la velocidad, ¿cierto? Como lo venimos acá. Luego función RU ejecuta 2, solamente depende de la velocidad también. Y en este caso, desde la misma ecuación de ahorita, con las mismas constantes, vamos a colocarlo así, pero recuerden cambiar el nombre, aquí sería RU ejecuta 2. Entonces ya tenemos las dos funciones. Cerramos y volvemos a Excel. Bueno, entonces lo mismo, definimos el H, vamos a trabajar con el mismo H que es 2 segundos, que ese sería el incremento en el tiempo. Contador de iteraciones, que va de 1 en 1. Luego tenemos el tiempo que arranca en 0. Y le vamos sumando el paso con una constante. Recuerda que nos vamos hasta 10 segundos. Bueno, ahí tenemos el tiempo. Luego tenemos, voy a coger aquí uno de los subíndices. Tenemos x y... este no. Otra vez, eso. Tenemos x y más 1, y sub y más 1, o eso y más 1. Pero acá vamos a tener, bueno, volvamos acá a las ecuaciones. Como estamos resolviendo por RU ejecuta, si recuerdan, el RU ejecuta depende de un phi, ¿sí? Pero en este caso, como son dos funciones, vamos a tener un phi1 y un phi2. Entonces aquí vamos a agregar un phi1, que es este. El phi1 es asociado a la primera ecuación, o a la primera función. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Eso es. Y vamos a tener un phi2 asociado a la segunda función. Bueno, entonces aquí ya tenemos las columnas iniciales. Bueno, entonces el valor inicial de x, como es el mismo ejercicio, volvamos acá. Recordemos, estamos haciendo el mismo ejercicio del saltador de bungee, que depende de la velocidad de la gravedad. Entonces en el tiempo 0, x y la velocidad valen 0. Entonces aquí esto sería 0 y esto sería 0. Bueno, luego tenemos entonces phi, que hay que calcularlo, pero recordemos que el phi depende de las constantes. Entonces aquí vamos a calcularla, K1, 1, K1, 2, K2, 1, K2, 2, K3, 1, K3, 2, K4, 1 y K4, 2. Es decir, 4 constantes por función. Voy a colocar esto un poquito más pequeño para que nos deje ver todas las celdas. Eso. Listo, entonces voy a colocar esto en subíndice. Y la clave es, recuerden, escribir las ecuaciones separadas en el visual y saber de qué dependen las ecuaciones. En este caso, pues obviamente el ejercicio es bastante sencillo, solamente cada función solamente depende de una variable. Bueno, aquí vamos con la tercera constante, la segunda función, y ya las cuartas constantes. Bueno, y aquí en cada celda calculamos cada constante aparte. Listo. Entonces, la K11 se calcularía como. Entonces, volvamos acá. Entonces, K11 sería función solamente de Y2. Entonces, K11 sería igual. Lo llamamos RUN ejecuta 1. Y solamente depende de la velocidad. O sea, Y2, o sea, solamente depende de esta celda que es la velocidad inicial. Eso sería K11. K12 sería lo mismo, pero en la función 2. Entonces, solamente depende de la velocidad inicial, que es esta. K21, entonces sería RUN ejecuta 1. Y en este caso,
recordemos, ya depende de la constante anterior de la primera función. Entonces, depende tanto de la velocidad, o no solamente de la velocidad, entonces volvamos acá. La K21 sería Y2 más un medio de K12 por H. ¿Sí? Es decir, en nuestro caso que estamos haciendo Y2 a la velocidad, entonces, para la K21, ya no es solo la velocidad, sino que la velocidad le sumamos un medio de K12H para la 2.1, ¿cierto? Entonces estamos en la 2.1, entonces sería la velocidad, que es esta, más un medio, que es 0.5, por la constante anterior, que sería la 1.1, perdón, la 2.1. Ojo con esto, recuerden, la segunda función, o la segunda variable, va asociada a la constante anterior de la segunda función, o sea, de K12, no K11. Entonces sería 0.5 por K12. Sería 0.5 por K12 por H. Vamos acá, por H. Y el H con una constante. No se les olvide tampoco colocar esta celda con una constante porque si no, no nos va a dar. Te repito. La K21 va a ser evaluada en la función 1, por eso acá RUN ejecuta 1 de Y2 más un medio de K12 de la constante 2, perdón, de la constante 1 de la función 2 anterior. Entonces sería K12 por H con una constante. Listo. Ahora la K22, que sería esta ya, sería en la función 2, entonces acá vamos a tener RUN ejecuta, pero 2, de la velocidad más un medio de K12. ¿Sí? Entonces, en ningún momento acá, en este ejercicio, estamos usando K11, porque solamente depende de B, que es la segunda variable. Entonces sería la velocidad más 0.5 por K12 por H y el H como una constante. Listo. Ahora la K31 sería entonces la primera función, o sea, RUN ejecuta 1. K31, vamos acá, primera función de la velocidad más un medio de K anterior, pero en la segunda variable K22H. Entonces sería velocidad más un medio por K22 por H y el H como una constante. Listo. Y el K32 es lo mismo, pero en la función 2. Entonces sería función 2, velocidad medio de la constante anterior de la velocidad que es la K22 por H. Entonces sería RUN ejecuta 2, velocidad más 0.5 por K22 por H y el H como una constante. Listo. Luego tenemos la K41. Entonces la K41, bueno, aquí en otro lado, 42. Ah, claro, sí, ahorita no hice la 42. Bueno, la 42, la misma función, pero acá evaluada en la función 2, ¿sí? Entonces voy a copiar esta aquí también 2 veces. Entonces la K42 sería esta, pero en la función 2. Eso es. Pues la K41 sería entonces la función 1 depende de la velocidad más, ya no es solo un medio, porque recuerde que la constante 4 es al final del intervalo, más la constante anterior que es la K32, porque es la segunda variable por H. Entonces regresemos, sería entonces RUN ejecuta 1, primera función, velocidad, más la K anterior de la velocidad que es esta, K32 por H, y el H con una constante, y la K42, como vamos a sacar lo mismo, pero en la función 2, entonces sería RUN ejecuta 2, velocidad, más la constante anterior de la velocidad que es la K32 por H. Y un H con una constante, listo. Bueno, ya tenemos las 4 constantes para cada variable, son las 8. Ya calculamos el phi. Entonces el phi sería entonces, el phi 1 sería entonces con las constantes de la primera función solamente. Entonces sería K11 más 2 por K21 más 2 por
K31 más K41 dividido 6. Es la misma expresión que vimos la vez pasada, simplemente que utilizamos solamente las constantes de la primera función que vemos acá. Y siempre la primera constante más 2 veces la segunda, más 2 veces la tercera, más la cuarta. Y todo dividido 6. Ese sería el phi1 y el phi2 es igual, pero con las constantes de la segunda variable, entonces sería K12 más 2 por K22 más 2 por K32 más K42. Y todo dividido 6. Bueno, entonces ya tenemos ahora sí todos los parámetros para el tiempo 0. Ahora el x que sigue sería igual. Entonces el x anterior más el phi anterior, que como es x es el phi1, que es este, por h, y el h como una constante. La velocidad que sigue sería la velocidad anterior más el phi anterior, que es el phi2 porque la velocidad, por h, y el h calculado como una constante. Emparejamos las celdas, es decir, bajamos el cálculo de phi1 y de las constantes de phi2. Y ya podemos arrastrar las ecuaciones hasta el tiempo determinado, que en este caso era 10 segundos. Bueno, esa sería la solución. Se podría hacer la misma gráfica como vimos ahora, ¿cierto? Si quieren comparar, veríamos los valores. Por ejemplo, por ahí de segundos ya está dando 334, mientras que con Euler daba 305. Y vamos aquí a la solución real. Con comparación, vamos acá, bueno, aquí está resuelto en el documento, que es lo que acabamos de hacer entonces. La solución verdadera en 10 segundos debe dar 334, 1782, y con Euler nos da 305, pero con Runge-Kutta nos da 334, 1625, entonces está muy cerca. Y la velocidad en 10 segundos debería dar 49, 42, 14, la solución real, y por Runge-Kutta nos da 49, 40. Entonces si calcularíamos el error, vemos que aquí el error es muy bajo comparado con Euler. Entonces obviamente recuerden, el Runge-Kutta tiene una precisión mucho más alta pues a la hora de solucionar el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, y de una sola ecuación también. Bueno, esa sería la solución de sistemas. Vamos a ver otro ejemplo para terminar. Aquí hay un ejemplo propuesto con 3 constantes. No lo voy a resolver, pero bueno, en este ejemplo, para cuando lo hagan, simplemente acá van a agregar otra constante. Es decir, si tenemos 3 constantes, acá tendríamos un K13, que sería una función 3, y aquí ya dependería un y3, esta también depende de y3 y esta de y3. Y así sucesivamente, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer otro tipo de ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio que está acá, que nos dice lo siguiente. La siguiente es una ecuación diferencial de segundo orden con valor inicial. Entonces, en este caso nos están preguntando acerca de la solución de esta ecuación. Entonces, aparentemente, bueno, lo voy a pasar a esta versión de Office. Y esperen un segundo, yo lo agrego acá. Bueno, entonces en este ejercicio nos están preguntando la solución de esta ecuación, pero es de segundo orden, ¿sí? Y nos dan las condiciones iniciales, pero nos dan 2 condiciones iniciales, una para la derivada y una para la función. Y aquí solamente tenemos una variable que es x. Es decir, es una sola variable, es una sola ecuación diferencial ordinaria, pero esta ecuación es de segundo orden. Y como es de segundo orden, nos dan 2 condiciones iniciales. Y nos dice tome h como 0.05, omega, que es esta constante de acá, esta de acá, como 1. Descomponga la ecuación en 2 ecuaciones diferenciales de primer orden. Eso es lo que nos piden. Después resuelve el sistema mediante Runge-Kutta de cuarto orden desde un tiempo 0 hasta 15 segundos. Realiza la gráfica de t versus x y t versus x, y complete la tabla por los siguientes valores. Vamos a ver esta solución. Primero nos dicen descomponga la ecuación en 2 ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces, ¿por qué nos dicen esto? Porque recuerden que estas ecuaciones son para primer orden, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, entonces lo que voy a hacer acá, voy a copiar estas ecuaciones. Vamos a ponerlo acá.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Esta sería la ecuación inicial y esta de abajo son las condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, para descomponer esto, que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, en dos de primer orden, vamos a hacer un cambio de variable. Entonces, ¿cuál es el cambio de variable? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar esta derivada, vamos a llamarla A, supongamos A, ¿cierto? Y esta va a ser la primera ecuación. Primera ecuación. Otra vez, es su primera ecuación. Entonces, estamos haciendo un cambio de variable, diciendo que la primera derivada es una variable que vamos a llamar A. Entonces, si hacemos esto, vamos a reemplazar esto en esta ecuación. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Voy a copiarla acá. Es eso. Entonces, la ecuación, entonces, aquí nos quedaría, tenemos segunda derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, si esta es la segunda de x con respecto al tiempo, esto equivale a la primera de a con respecto al tiempo, porque a la primera derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, al descomponer esto, nos quedaría como derivada de a con respecto al tiempo, ¿sí? Repito, porque a la primera, entonces la segunda de x con respecto al tiempo es la derivada de a con respecto al tiempo. Más 5 por x, esto lo llamamos a, entonces lo reemplazamos por a, más esto queda igual a 0, listo. Entonces, pero para darlo en términos del sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, como lo estamos haciendo, siempre vamos a despejar la derivada parcial, ¿cierto? La derivada con respecto al tiempo. Entonces, en este caso vamos a despejar de a con respecto al tiempo. Entonces, acá nos quedaría como igual. Esto pasaría para el otro lado restar. Entonces, quedaría menos esto. Y esto pasaría para el otro lado restar. Entonces, menos esto. Y ya no es igual a 0, sino despejada. Eso es. Entonces, esta sería nuestra segunda ecuación o segunda función. Entonces ya tenemos, como podemos ver acá, un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con dos funciones. Voy a aumentar aquí un poco el tamaño. Eso es. Entonces ya tenemos aquí un sistema de dos funciones. Y nos dan las dos condiciones iniciales. Entonces nos están diciendo que el área de x con respecto al tiempo en un tiempo 0 vale 1,5. Es decir, esta es la condición inicial para a, porque a la definimos como la área de x con respecto al tiempo. Y esta es la condición inicial para x, que es esta. Es esta de acá. Esta es la condición, esta es la variable que depende de x, o la ecuación diferencial ordinaria que depende de x. Entonces x inicial sería 0, y esta es la condición, o mejor dicho, la función para la ecuación diferencial ordinaria que depende de a. Entonces ya tenemos el sistema de dos ecuaciones, vamos a hacerlo en Excel. Vamos a Excel, vamos a abrir una nueva hoja. De nuevo vamos a colocar un h. En este caso nos están diciendo que tenemos un h de 0.05. Luego tenemos el tiempo que arranca en 0. El ejercicio lo dice así, ¿cierto? Las condiciones iniciales en el tiempo 0. Entonces arranca en 0 y va de tiempo anterior más h con una constante como siempre. Varía hasta 15 segundos o 30. 15 segundos, sí. Bueno. Luego tenemos entonces las dos variables. Ahora, ¿cuáles son las dos variables en este caso? Repito, las dos variables serían x y a. Esas serían las dos variables. Bueno. Entonces tenemos acá x y más 1. Vamos a colocarlo acá con un subíndice. Y tenemos un a sub i más 1. Eso es. Bueno, aquí vamos a tener un phi1 y un phi2. Vamos a copiar de aquí, para copiar el subíndice de una vez, sería phi1. Y este sería phi2. Y tenemos que calcular
8 constantes. Pues otra vez tendríamos estas constantes. Bueno, vamos a disminuir esto un poco porque se vea completo. Eso es. Listo. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Entonces, primero que todo, tenemos que definir run ejecuta 1 y 2. ¿Sí? Que depende de las funciones. Recuerden, serían las funciones. Entonces, en este caso, la primera función, que es esta, solamente depende de A. O sea, no depende ni del tiempo, ni de la función 1, que es X. Es sencilla. La segunda función depende, sí, de los tres. Depende tanto del tiempo, tanto de X y tanto de A, de los tres. Bueno, entonces, para que se entienda más, vamos acá. Esta, recuerda, sería la forma general. La voy a copiar. Bueno, vamos a darle aquí aparte. Parte de esto que hicimos ahorita. Este es un nuevo ejercicio, pues, ¿cierto? Entonces, volvamos acá. Repito, la primera función solamente depende de la segunda variable, o sea, de A, porque A es la segunda variable. Entonces, la primera función solamente depende de Y2. La segunda función depende de los tres. Entonces, la segunda función depende del tiempo, de la primera variable, que es X, y de la segunda variable, que es A. De hecho, ya vemos esta y una esa. Entonces, depende de tiempo de X y de A. Lo mismo, la K2, sería función 1, pero la función 1, recuerden, solamente depende de A, no depende ni del tiempo ni de X. Entonces, no depende de esto, y no depende de X, que es Y1. Eso, pero sí depende de Y2, que Y2 es A. Listo. La K2 sí depende de los tres, entonces depende tanto del tiempo como de X, que es esta, como de Y2, que es A. La K31, que es la función 1, no depende del tiempo, no depende de X, pero sí depende de A. Y la K32 depende del tiempo, depende de X, que es la variable 1, y depende de Y2, que es la variable 2, que es A. Y la K41 no depende del tiempo, no depende de X, y depende de Y2, que es A. Y la K41 depende del tiempo, depende de X, y depende de Y2, que es A. Entonces, así, digamos que reescribimos las funciones que necesitamos dependiendo de las variables, y así nos queda más fácil construir la solución. Bueno, ahora sí, entonces vamos a Excel y vamos a crear las funciones en Visual. Vamos a Visual. Podemos agregar aquí tantas funciones como queramos. Función. Vamos a llamarla entonces, para que no entre en conflicto con las anteriores, la voy a llamar como run ejecuta 3, que sería entonces la A, o perdón, la X, la primera derivada de X con respecto al tiempo. Que recordemos, esa función solamente depende de A. Entonces, si depende solamente de A, no se les olvide, acá va los argumentos de entrada de qué depende cada función. Bueno, pues la voy a llamar 3, es porque para definirla o diferenciarla de las dos anteriores que hicimos con el otro ejercicio. Pues. Entonces, run ejecuta 3. Run ejecuta 3 va a ser igual a A. Listo. Y luego va a crear. Bueno, vamos a mover esto para que se vea mejor. Y luego va a crear acá función. Run ejecuta 4, que sería por la segunda función que estamos resolviendo acá. En este caso sí depende de X, de A y el tiempo. Pero voy a colocar en el orden debido, ¿cierto? O adecuado, pues, en este orden, pues, como está acá. Entonces, primero el tiempo, luego X, que es la primera variable, y luego A, que es la segunda variable. Entonces, en este caso depende tanto del tiempo como de X como de A. En este caso sí depende de los tres.
Bueno, y en este caso, además, depende, volvemos acá, esta ecuación depende de W, pues que es una constante, que el ejercicio nos está diciendo que, se lleva la vuelta acá, que es 1, ¿sí? Entonces, primero voy a crear la constante, que es 1, y luego si defino un ejecuta 4 igual. Entonces, acá, perdón, sin era ahí. Vamos a dar la vuelta. Acá. Entonces, ruge, no, este no es. Otra vez. Es este. Entonces, esta sería la primera función, la segunda función es esta, entonces ruge ejecuta 4 sería esto. Hasta acá. Entonces sería menos 5xa. Volvamos al visual. Entonces sería menos 5 por x por a menos x más 7 por el seno, entonces menos, abrimos paréntesis, x más 7 que multiplica el seno, recuerden las funciones en visual en inglés, entonces seno es sin, seno de omega t, entonces omega la llamé aquí w por t, listo. Entonces esta función, repito, depende tanto del tiempo como de x como de y, en cambio esta solamente depende de a, listo. Ya tenemos la función, podemos regresar y volver a Excel, listo. Entonces ahora sí vamos a empezar a escribir las ecuaciones. Primero las condiciones iniciales que serían esta fila, entonces x0 nos dice el ejercicio que en un tiempo cero, este no es este, en un tiempo cero, x vale 6. Entonces este vale 6. Y el ejercicio nos dice que en un tiempo cero, la derivada de x con respecto al tiempo es 1,5. Pero recuerden que la derivada de x con respecto al tiempo la definimos como a. Entonces esa sería la condición inicial para a. Entonces en tiempo cero, a, que es esta derivada, vale 1,5. 1,5, listo. Ya tenemos las dos condiciones iniciales, vamos a calcular las constantes. Entonces vemos la K11. Entonces vamos acá. Entonces en este caso, recordemos la K11 es función 1 de a, ¿cierto? Entonces, directamente entre la función 1 la llamamos runge ejecuta 3 y solamente depende de a, entonces de este. Listo. Ahora la K12 va a ser en la función 2 y depende tanto del tiempo de x y de a. Entonces función 2 yo la llamé aquí runge ejecuta 4. Entonces depende tanto del tiempo, que es este, coma, x, coma, a. Cada argumento de entrada se separa con coma. Entonces depende de x, que es esta, depende del tiempo, que es esta, depende de x, que es esta, depende de a, que es esta. Ahora cambié, depende de a, que es esta. Listo, ahí nos da menos 45. K es 1, entonces sería igual a la función 1, entonces sería runge ejecuta 3, función 1, de a más un medio de K1 por h. Entonces, porque recordemos que es la segunda variable, entonces a más un medio, como es a, entonces la K anterior de la variable a, que es K12 por h, y el h como una constante. Listo. Ahora la K22 sería ya en la función 2, entonces se ejecuta 4. Y entonces aquí hay que hacerlo despacio, pues, ¿cierto? Entonces el tiempo se le suma 0.5 por h al tiempo, entonces sería tiempo, que es este, más 0.5 por h, y recuerden el h siempre es una constante, coma, la variable 1, que es en este caso es x, sería entonces x más un medio de K11h, K11 porque es x, ¿cierto? Recordemos la primera variable, entonces sería x, que es esta, más
un medio, que es 0.5, por K1, 1, por H, y el H como una constante, coma. Y el Y sería entonces la segunda variable, que sería A, más un medio de K1, 2, porque la segunda variable, por H. Entonces sería A, más un medio de K1, 2, por H. Y el H con una constante. Recuerden, solamente la constante es H. Ninguna K de estas es constante, por lo que las K dependen del tiempo. En la segunda variable, pues, y dependen de las otras variables. Estas nunca son constantes. La H sí, porque el paso no va a cambiar. Bueno, ya tenemos K2, 2. Vamos por acá, 3, 1. Entonces, borro esto. K3, 1 sería entonces función 1. Entonces, R ejecuta 3 de A más un medio de K2, 2H. Entonces sería A más 0.5, K2, 2, porque recordemos la segunda variable, por eso es A, por H, y el H como una constante. Y ya, ¿cierto? Esta es de 1. Ahora la K3, 2 ya sería en la función 2, entonces sería en ejecuta 4. Y de nuevo, entonces el tiempo se le suma un medio de H, entonces sería tiempo más un medio de H, el H con constante, Y1, o sea, X sería X más un medio de K2, 1 por H. Entonces sería X más 0.5 por la constante anterior de X, que es la 2,1, por H, como una constante. Y Y2, que es A, sería A más un medio de K2, 2 por H. Entonces sería A más un medio de K2, 2, que es esta, por H, como una constante. Listo. Nos queda faltando solamente 2, entonces queda 4, 1. Sería una función 1 y sería A más 3, K3, 2 por H. Entonces función 1 nos ejecuta 3, A más K anterior de la segunda variable, que es la 3, 2 por H. Listo. Y la K4, 2. Bueno, y la K4, 2 sería igual. Vamos acá. Aquí sería, bueno, aquí es 4, 2. Sería entonces la función 2, que es ejecuta 4. Y esta depende entonces del tiempo más H. Sería el tiempo más H, y el H como una constante, coma. La primera variable sería X más la constante anterior de la primera variable, que es la 3, 1 por H. Entonces sería X más la constante 3, 1 por H, y H como una constante. Y la segunda variable, que es A, más la constante de la segunda variable por H. Entonces A más K3, 2 por H, y H como una constante. Cerramos paréntesis y así se calcula. Bueno, revisamos que esté bien. Sí, X más H. Listo. Perfecto. Bueno, ya tenemos todos los cálculos para el tiempo cero. Ahora, siguiendo pues con la ecuación de Runge-Kut de cuarto orden, el valor que sigue en X sería igual entonces al valor anterior más el phi de la primera variable, porque es X, que es phi1 por H, y H como una constante. Y lo mismo para A sería el valor anterior de A más phi2 por H como una constante. Y lo que hacemos es emparejar los valores de las celdas. Y bueno, vamos a arrastrar esto hasta 15 segundos, que es lo que pregunta el ejercicio. Bueno, entonces sería hasta acá. Lo que vamos a hacer es entonces, bueno, sí, aquí me faltó al inicio
las iteraciones. Voy a colocar acá que empiezan 0 y va de 1 en 1. Entonces, para 15 segundos requerimos 300 iteraciones. Bueno, lo que va a hacer es entonces seleccionar todas estas fórmulas porque ya están aplicadas de ahí en adelante igual. Actualizamos, pues damos doble clic y lo que voy a hacer es fijar los títulos de cada una de las columnas. Me paro entonces en toda la fila 2. Voy a fijar lo que está de ahí hacia arriba, entonces me voy a vista, movilizar paneles, movilizar paneles, ahí me queda fijo. Entonces acá tenemos los valores. Bueno, entonces de esa forma estamos solucionando los valores para cada una pues, de las variables en este caso. Bueno, listo. Aquí en 15 segundos nos está dando... Listo. Bueno, entonces, según la pregunta, vamos otra vez aquí al enunciado, nos dice, tomando h, listo, realice la gráfica de t versus x. Entonces aquí solo nos preguntan una gráfica porque obviamente la ecuación original era esta, solamente la variable era x. Nosotros agregamos una variable para hacer el cambio de variable y bajar el orden a la ecuación. En realidad nos importa integrar x. Entonces vamos a hacer la gráfica de t versus x, que serían estos dos. Entonces cogemos los valores del tiempo y de x hasta acá. Y lo que voy a hacer es entonces insertar gráfico y nos vamos a dispersión y vamos a escoger líneas suavizadas. Listo, entonces en este caso este sería la integral, este sería el tiempo que va de 0 a 15 segundos y el eje y sería x que arranca en 6, recordemos en un tiempo 0 x vale 6, ahí está, y está en la gráfica. Se puede graficar aquí también mismo a, que sería la derivada, pero en este caso pues solamente nos fue una variable original que era x. Bueno, eso sería con dos variables, en ellos con tres, como en este caso que son las ecuaciones de Lorentz, hay tres ecuaciones, ninguna depende del tiempo en este caso, pero puede que dependa del tiempo, eso depende de la ecuación, pero en este caso no. Pero serían tres ecuaciones, cuando se manejan más de dos ecuaciones, entonces lo que uno hace es agregar, vamos acá a la general, agregar ecuaciones, es decir, si tenemos tres ecuaciones, requerimos una K1, 3, que ya sería, por ejemplo, una función 3, y obviamente en cada función requerimos un y3. Perdón, aquí sería eso, y3. Acá sería y3. Y acá serían y3 porque ya serían tres variables. Bueno, aquí no me dio. Coma, y3. Eso es. Entonces ya tendríamos tres constantes primeras para la primera variable, segunda y tercera variable. Se cambia la función y se haría lo mismo con cada una de las otras. Bueno, y esa sería la forma de solucionar ecuaciones diferenciales ordinarias con sistemas de dos o más ecuaciones. Muchas gracias por ver el video.